Bogotá, 1945, una época en que los hombres vestían traje, gabardina y ruana. También, damiselas en apuros esperaban ser salvadas, y una que otra femme fatal, que aunque ayudaban a nuestro héroe, finalmente sucumbían a sus encantos terminando enamoradas. Dicho esto, nuestra historia comienza con un crimen que pocas veces se ha visto en la sociedad contemporánea. ¿Quieres saber de qué se trata? Aunque en el título del video te lo digo, ponte los retrolentes, vamos a averiguarlo. Aviso. Conforme avance la película, serán múltiples distinciones entre la ficción y la realidad. Esto, con el único propósito de ser un contexto histórico más no crítico. Fin del comunicado. Nuestra historia comienza con un baúl rosado. No ese baúl, no, con ese baúl, que no es rosado, pero que está siendo entregado por un hombre, quien lleva un paraguas con el mango en forma de calavera. ¿Será el hombre malvado? Lo descubriremos. Y con esta escena aparece nuestra primera discrepancia temporal, pues el recibo de encomienda aparece fechado el 22 de junio. Sin embargo, el baúl fue descubierto un 23 de mayo de 1945 y una carta que se encontraba en su interior y cuyo contenido revelaremos en un momento está fechada el 19 de marzo, es decir, 3 meses atrás. El baúl es despachado a Barbosa Santander, pero regresa nuevamente a Bogotá, pues al parecer su destinatario nunca lo reclamó. No obstante, en la realidad esto nunca pasó, dado que quien lo entregó fue una mujer que, al sentirse intimidada por la presencia de policías, dejó el baúl a la intemperie, y fue un bodeguero quien se encargó de guardarlo. Y conforme pasaba el tiempo, el aroma del baúl fue lo que delató su presencia y asimismo el cadáver que llevaba adentro. Y así comienza la historia del baúl rosado. El designado para este caso fue el juez Vicente de J. Sáenz, llamado aquí detective Mariano Corso, quien se encuentra visitando a su señora madre que recientemente falleció y es interpretado por, y me pongo de pie, el magno y siempre bien ponderado Edgardo Román. Junto al cadáver había una misiva y, en comparación a la película, la carta se extiende a más de una frase y pese a estar cubierta de cal, sudor y sangre, más o menos decía lo siguiente: Marzo 10, 1945. Señor Saturnino Ariza, le envío lo que usted sabe. Entiérrela donde convinimos o déjela en el caidillo de Luisa. Aquí resultó muy complicado. Véase con el albacea doctor Emilio Hernández y con el poder arregle. De cualquier manera, espero me giren telegráficamente. Atentamente, Mercedes García. Los exámenes grafológicos indicaban que quien escribió la carta había sido una mujer, de edad madura y algo iletrada. Esto basándose en su caligrafía y en la cantidad de errores ortográficos que contenía la misiva. Y volviendo a la ficción, nos encontramos con el detective Álvaro Rosas, quien se ofrece muy amablemente a colaborar con la investigación. Sin embargo, para el prefecto, debe haber un solo investigador, esto para que no se filtre información. Sin embargo, en la realidad fue algo diferente, dado que se asignaron hasta 10 detectives, incluido el famoso Chocolate, para resolver cuanto antes este espantoso crimen. Acto seguido nos damos cuenta el porqué del interés del detective Rosas en colaborar con la investigación, pues él es el informante del periodista Hipólito Mosquera, personaje basado en Felipe González Toledo y Luis Elías Rodríguez, cronistas de la época que relataron el caso para El Tiempo y El Espectador respectivamente. Cabe resaltar que nunca hubieron dudas acerca del profesionalismo y entereza de los periodistas antes mencionados. También conocemos a Martina, dueña del café, interés amoroso del detective Rosas, a quien ésta rechaza muy gentilmente en sus avances por cortejarla.
Y mientras tanto, nuestro detective favorito revisa los informes periodísticos que hay acerca del caso, y se le ocurre ir hasta donde el forense para revisar el cuerpo. Pero, y contra todos los pronósticos, siendo un detective de homicidios, al notar que a la víctima le falta una falange en el dedo anular, se desmaya. Pero la realidad supera a la ficción. Su cabeza fue decapitada y puesta boca abajo sobre el pecho. El rostro estaba desdibujado por los gusanos. Sus piernas se encontraban desprendidas y en posición fetal para que cupieran dentro del baúl. El tronco y los brazos estaban intactos, por lo que se asume que la víctima, antes de ser decapitada, fue estrangulada. Estaba desnuda, a excepción de un vestido corto, de botones azules y con una flor en el centro. Debido a la descomposición del cuerpo, no se halló ninguna seña en particular. Sus dientes se encontraban en perfecto estado y su cabello con liendres. Y volviendo a nuestra historia, Hipólito tiene una hermana en condición de discapacidad, con quien se cuida mutuamente. Esto con el propósito de que no les falte nada, siendo esa la principal motivación para conseguir dinero, sin importar qué tenga que hacer. Chan chan chan. Ante la sospecha de que Álvaro Rosas es el detective que filtra información a la prensa, Corso decide desplazarse hasta el bar de Martina, donde después de conocerla cuenta con una nueva aliada. Al día siguiente, llega a la prefectura una mujer que manifiesta que su hija está desaparecida y que casualmente coincide con la chica que encontraron en el baúl, dado que posee las mismas características físicas como el tiempo que ya extraviada. El sospechoso, un hombre que la estaba acosando, o que tal vez era su novio. El caso es que después de verse con él, no volvió a la casa. Cabe resaltar que la joven del baúl estuvo expuesta varios días en el anfiteatro. Esto, con el ánimo de que alguien pudiera reconocerla y diera nuevas luces sobre el caso. Aún así, y conforme pasaban los días, aparecían cada vez más personas indicando que conocían a la joven del baúl. Y aunque sus teorías nunca fueron confirmadas, 3 fueron los casos más sonados. El primero de ellos, la joven del Cocuy, narrada por una telegrafista de Girardot, quien manifestaba haber sido raptada junto a la joven del baúl en su tierra de origen, el Cocuy. Acto seguido, habrían sido traídas a Bogotá, retenidas en una pensión en San Victorino, y después de quitarles sus documentos, les habrían hecho firmar una cesión de derechos. Al día siguiente, su compañera no estaba. Sin embargo, vio a 2 hombres salir con un artefacto igual al que se encontraba en el anfiteatro. Aprovechando un descuido, salió sin mirar atrás. Fue acogida con 2 ancianos, se hizo empleada de servicio y luego telegrafista. Desafortunadamente no se encontró a nadie que la conociera en el Cocuy, tampoco a los ancianos que la habían acogido, ni la pensión donde supuestamente había estado retenida. Y volviendo a la ficción, resulta y pasa que la joven no estaba desaparecida, ni sepultada, ni enterrada, sino se lo estaban mientras Corso busca nuevas pruebas, encuentra a su primer sospechoso. Este resulta ser el encargado de los cadáveres, de quien su jefe da impecables referencias e indica que es impoluto en su trabajo y que fue él quien ha estado denunciando la desaparición de cuerpos, así que no tendrá sentido que se embalara a sí mismo. Ahora bien, ¿robaban cadáveres en esa época? Probablemente sí. Quizás las morgues no eran muy seguras en ese entonces. ¿Tuvo que ver ello de alguna manera con el caso de la joven del baúl? En lo absoluto. O no que yo sepa. Lo que sí sucedió fue un caso bastante tétrico, apodado el Llano de la Mesa. Esto por el lugar en que ocurrió. Una pareja proveniente de Chiquinquirá salía junto con una niña en brazos del Hospital San Carlos en Bogotá y decidieron descansar en una arboleda cercana llamada el Llano de la Mesa. 3 trabajadores que pasaban por ahí manifestaron haberlos visto discutir, pero nada que indicara suma gravedad. Pero todo cambió cuando horas después y al salir de trabajar, escucharon el llanto de un bebé. Al acercarse, este estaba sentado sobre un charco de sangre. Su señora madre yacía a un costado y boca abajo. A un lado había una estaca con carne humana y una X marcando el lugar donde había sido asesinada. Si desean saber más de esta historia, por favor déjenlo en los comentarios. Y volviendo a la ficción, la prefectura le pide a Hipólito que por favor reduzca su contenido en lo que se refiere a la crónica de la joven del baúl, puesto que han aparecido varios psicóticos indicando conocerla y esto ha interferido con la investigación. No obstante, esto no le agrada nada al periodista, quien siendo ahora jefe de edición, estará preparando su venganza. En cuanto a Corso y Martina,
tienen su primera cita en el lugar preferido por los enamorados, los desvividos y las discrepancias temporales, el salto de Tekendama. Ustedes perdonarán mi perspicacia, pero olvídense que ese carro es de los 40. Es más, ni siquiera de 1945, eso es por lo menos del 60, dado el estilo. Y los carros más populares para esa época en Colombia eran el Willys y el Studebaker. En cuanto al desvive involuntario, sí, es absurdo, pero pues ya saben. Si bien es cierto que era un problema de salud pública y mental, se tomaron varias medidas para contrarrestarlo. Se pusieron vallas, guardias, señales de prohibido, infortunado deterioro ecológico que padeció el salto de Tekendama, lo que hizo a muchos desistir de su tarea. Esto ante las posibles consecuencias en el caso de que quedaran vivos o quizás no querían morir de manera tan desagradable. Y es a partir de aquí que tanto la película como el caso comienzan a desdibujarse. Corso sigue una pista que apareció en los diarios acerca de que la chica del baúl puede ser una joven que desapareció y posteriormente fue incinerada. Escucharon bien y tengan esto presente: incinerada. Y aunque él tiene foto del cadáver, la vio en persona y tiene un informe detallado de la autopsia, tiene la osadía de ir a la Facultad de Medicina e indagar sobre el paradero del cuerpo. Una vez ahí, contempla como posibles sospechosos a los estudiantes de medicina, pues considera que tanto el ritual dentro del baúl así como el asesinato no puede haber sido perpetrado por una sola persona. Y técnicamente no es una teoría descabellada. Es más, los detectives del caso real pensaron lo mismo, uniendo los casos de la joven del baúl y el de Llano de la Mesa, que se los conté hace un momento, pensando que era una banda que se dedicaba a hacer asesinatos en serio. Pero, ¿cuál era esta banda? ¿Y quiénes la integraban? Por ahora puedo adelantarles que se trataba de una banda familiar. Esa misma noche, Corso sueña con que el detective Rosas está involucrado en el homicidio de la joven del baúl, también con su señora madre, con quien al parecer tenía un profundo vínculo católico que le ha impedido desarrollarse en ciertas actividades. A la mañana siguiente, aparece en los periódicos que el encargado de los cadáveres fue capturado al habérsele comprobado que traficaba con ellos. Sin embargo, su hermetismo respecto al caso de la joven del baúl es total, y Corso no logra sacarle información alguna. Y volviendo a la realidad, se logra localizar a los vendedores del baúl, que para fortuna de la investigación y de la época, solo había un sector que los comercializaba, la calle Honda. Estos eran los hermanos Salvador y Rubén Prieto, quienes junto a su tocayo Rubén Blanco buscaban identificar al fabricante. Desafortunadamente, no lograron ubicar con certeza a quien los elaboraba. Sin embargo, y aunque la prefectura se estaba quedando sin sospechosos, una lluvia inesperada cayó de la mesa. Confiado en que Rosas es el sospechoso a atrapar, Corso comenzó una investigación en los posibles lugares que pudieron haberle visto. Sin embargo, y al no encontrar resultados, contará con la colaboración de Martina, quien, aprovechando el enamoramiento de Rosas por ella, irá hasta su casa y revisará si hay algo sospechoso. Pero con tan solo llegar se lleva el susto de su vida, pues en el portaparaguas hay uno con el mango en forma de calavera, igual al que llevaba el hombre quien entregó el baúl al principio de la película. Desafortunadamente, y creyendo haber encontrado una prueba en contra del detective Rosas, pronto se dan cuenta de que ha sido un paraguas muy popular y que lo han estado vendiendo en la plaza durante la época de Semana Santa. A su vez, y en venganza por la restricción de sus artículos, así como por la suspensión de su mejor informante, es decir, el detective Rosas, Hipólito creó un artículo en contra de la prefectura, la cual, y en vista de las malas relaciones públicas que esto le traería, decide hacer una alianza con el director de la prensa, la cual sellan a través de una estampilla, pues ambos son practicantes de la filatelía, haciendo gala al acuerdo al que habían llegado y para con ello evitar presiones innecesarias de la prensa, sumado a los pocos avances que se han logrado y que nadie ha reclamado el cuerpo de la joven, el prefecto decide cerrar el caso, esto ante la impávida e impotente mirada del detective Corso. Y con el cierre de la investigación, llega nuestra segunda discrepancia temporal. Resulta y pasa que, en una invitación que Corso recibe de Martina para almorzar, este se detiene en una tienda a comprar cigarrillos. Y es ahí donde aparece un artefacto que no debería estar. La televisión llegó a Colombia el 18 de junio de 1953 gracias a Fernando Gómez Agudelo, futuro fundador de RTI, y bajo decreto presidencial, siendo La Boda de la Generalísima la primera producción de la televisión colombiana. Así que, ¿qué programas estarán transmitiendo en esa tienda? No lo sabemos. Chan chan chan. En medio de la muy agradable velada que están teniendo Corso y Martina, llaman a esta última del lugar en que trabaja, pues resulta que los hijos de su difunto marido le han quitado el bar. Esto con la ayuda de un tinterillo y en colaboración
con el detective Rosas, en venganza por el desplante que recibió de esta la última vez que se vieron. Ya sin nada que perder y con una mano adelante y otra atrás, Martina se reúne con Corso y le agradece por todos los momentos que vivieron juntos. A su vez, Hipólito empaca maletas junto con su hermana, pues aceptó una oferta de trabajo en Santa Marta, no sin antes dejar impresa la última edición acerca del caso de la joven del baúl. Conforme avanza la lectura, Corso tiene una epifanía, así que procede a hacer lo que debió haber hecho desde el principio, ir a inspeccionar el baúl, y se da cuenta que el baúl efectivamente es rosado. ¿Cómo sabía esto cuando ni los policías lo abrían por temor a que estaba maldito? Exacto. Y en cuanto a realidad, recapitulemos. Una estación de tren, una mujer, un baúl, un cadáver y una nota con 3 sospechosos. Eso es todo lo que tenemos o que sabemos hasta ahora. Pero, ¿y qué pasó a partir de ahí? Bueno, párenle bolas. Resulta y pasa que, ¿recuerdan el caso del llano de la mesa? El autor intelectual y principal sospechoso en ese caso se llamaba Saturnino Ariza. Sí, el mismo a quien iba dirigida la carta contenida en el baúl. Y así lo evidenció la hermana de la víctima en el llano de la mesa, quien manifestó que este también era de Barbosa Santander. Es más, el autor material del llano de la mesa dijo que Saturnino la había contratado para llevar a cabo el crimen del baúl. Sin embargo, surgieron 2 variables. La primera es que el asesino daba aspectos muy vagos acerca de la joven del baúl, los cuales nunca se pudieron comprobar, puesto que la joven tenía carcomido el rostro por los gusanos, desafortunadamente. Y lo segundo, lo que dio lugar a una duda razonable, es que en Barbosa Santander habían 2 Saturninos Arizas, y uno de ellos sufría un leve retraso mental, lo que por motivos éticos impediría un juicio justo dada la condición mental del acusado. Así que sin más pruebas que recopilar, testimonios vagos y un cadáver aún sin reclamar, se cerró el caso. En cuanto a la teoría adicional, fue de una señora de la tercera edad que hizo ir a los investigadores a las 3 de la mañana solo para decirles que el asesino era el presidente recién fallecido Franklin Delano Roosevelt. Y volviendo a la ficción, ante los recientes hallazgos, Corso va a contarle al prefecto lo que descubrió. Sin embargo, nota que ahora él, el director del diario y el detective Rosas son amigos, por lo que prefiere omitir la información y comenzar a pensar que la teoría del asesinato en grupo no es tan descabellada. A su vez, Hipólito emprende camino rumbo a Santa Marta, y es aquí donde se nos confirma lo que Corso sospechaba. Hipólito es el asesino, y tiene el mismo paraguas que vio el bodeguero al principio de la película. Y en un dramático giro de los acontecimientos, Corso decide alcanzar a Martina para emprender nuevas aventuras juntos y contarle lo que descubrió. Y en un desenlace similar al de 12 monos, héroe y villano van en el mismo vehículo, con un destino incierto y un final abierto. Cómo odio esos finales. Y fin. ¿O no? Chan, chan, chan. Ahora, que si la recomiendo, pues no sé. Bueno, vamos por lo bueno. La ambientación me gustó muchísimo. Los paisajes, las casas, el decorado, todo muy vintage. Afortunadamente hay pueblitos en Colombia que se prestan para simular los años 40, lo que le quedó muy bien. El vestuario también me agradó. Los hombres de traje y gabardina, las mujeres con vestido y chal. Lo que no sé es si para los 40 ya estábamos en la época de Coco Chanel, teniendo en cuenta el traje que usó Martina al final de la película, que le quedó bastante bien, pero pues no sé si era el estilo. De resto, molto chic. Ahora, en cuanto a los actores, creo que todos lo hicieron muy bien respecto al papel que les correspondía. Para mí, la única inconsistencia, no sé, es la dinámica entre Martina y Corso. Creo que esta funcionó más como, no sé, padre e hija, tutor y alumna, Sherlock y Watson. No vi la suficiente química como para que establecieran una relación. O no sé, de pronto me equivoco. Si ustedes la vieron, por favor díganme en los comentarios. Y ahora, lo malo. Y en este rubro está la historia. ¿Por qué? Muy sencillo. Comenzó muy noir, un thriller de suspenso, misterio, maduro, y nos envolvía para ir descubriendo quién mató a la niña. Sin embargo, conforme avanzaba la película, este tema se desdibujó y fue abriendo variantes, vertientes
respecto a distintos sospechosos e historias y no concluyó ninguna. Por ejemplo, el traficante de cadáveres, ¿por qué hacía esto? ¿Qué tenía que ver él con la joven del baúl? Segundo, ¿por qué Hipólito la mató? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué tenía que ver con esta niña? Tercero, ¿qué tipo de castigo le infligía la mamá a Corso que lo hizo tan cobarde y pusilánime respecto a varias situaciones? Cuarto, ¿qué pasó en Santa Marta o bueno, dentro del tren? ¿Ven? Es demasiadas historias abiertas y no concluyó ninguna, ni siquiera qué relación tenían entre los cuatro, entre el director, Rosas, el prefecto. ¿Por qué este se dejó chantajear tan fácil? Son demasiadas variables que la directora no quiso cerrar. Y aunque para unos les parezca una estrategia, no sé, vanguardista, intelectual, para mí me parece una falta de respeto con el público, puesto que yo, por ejemplo, cuando veo una película me gusta que tenga inicio, nudo y desenlace, por más compleja que sea la trama, pero que termine en algo. Pero bueno, esa es mi posición, mi punto de vista. Si ustedes disfrutan ese tipo de películas y si les gusta la filmografía de Edgardo Román, por favor véanla. Si quieren conocer de la historia del baúl, mejor vean este video porque en la película no está. Y una calificación que yo le daría sería 5 de 10. Comenzó bien, pero se desdibujó. Un abrazo para todos y un muy feliz año.